como si nada hubiera ocurrido, en los paneles y en muchos programas importantísimos del prime time y de la gran televisión argentina, aparecen estos columnistas neoliberales, ortodoxos, monetaristas, sin hacer juicio de valor, pero como si nada hubiera pasado. Otra vez dice, bueno, el próximo gobierno va a tener que achicar el déficit, porque el gasto público, porque acá hay un tema de que no se puede gastar más de lo que ingresa. Todo este eslogan de la ortodoxia monetaria que viene de la década que viene de antes de la crisis de 1890, de todas las crisis en el mundo que se les ocurra, de los principios de la racionalidad económica, que muy interesantemente estatulló Adam Smith cuando en su momento el mundo era otra cosa. Y bueno, de alguna manera, en un mundo fuertemente rural, en un mundo que después de la Revolución Industrial y la Revolución Francesa salía a vender sus mercaderías, y las potencias como Inglaterra, bueno, querían colocar sus productos. Bueno, era lógico, si se quiere, podemos entender todos los beneficios que trajo ese capitalismo, esa acumulación de capital, esa mirada desde apoyo a la inversión, donde todavía lo artesanal era muy fuerte y donde empezaban a tallar de a poco bueno, los conglomerados que producían en serie. Bueno, a partir de ahí es muy comprensible, pero bueno, después empezó a haber una excesiva acumulación de capital en pocas manos. Bueno, y empezó todo esto de que había que lograr que ese discurso de meterlo en los ahorcados, de que el país, que las naciones eran como la familia, y ese discurso lleva 200 años y te lo siguen diciendo, comparando un país con una familia que, si está endeudada, no puede hacer frente a la educación de los hijos y todas estas cosas. Y eso es una falacia absoluta. Entonces siempre ponen la mirada, siempre eso no ceja nunca, caiga quien caiga, hoy en Ecuador, mañana en Grecia, en donde sea, te van a seguir diciendo que el problema es el gasto público. Entonces, y eso ha aprendido, como dirían los españoles, ha aprendido en el ahorcado, ¿no? El verdugo les mete ese discurso y el ahorcado muere feliz, muere con la soga al cuello y dice, porque sí, y salen a cacerolear y dicen, pero no puede ser esto, que se gaste más, ¿cómo mantenemos? Entonces, ¿a qué voy con este introito muy lavado y rápido? Que repiten. Por ejemplo, el otro día en un panel, ahí en el programa de Novarecio, estaba esta chica que habla de espectáculo, tan macanuda ella, que ahora no me acuerdo el nombre, pero decía, no se puede seguir manteniendo los planes sociales de este país, porque todos los planes sociales hacen que este país sea inviable y no puede. Bueno, ¿sabe cuántos son los planes sociales? Los planes sociales de todos los choriplaneros, los vagos, atorrantes, sinvergüenza que arruinan este país, 450.000. 450.000. Esos son los planes específicos para el sector informal de la economía, que obviamente desde el Estado, después de políticas deleterias para todo lo que es la actividad interna, se han hecho estos planes para evitar, esto no es algo mágico, esto se lo vendió el Banco Mundial a Duhalde en el 2002 para evitar una guerra civil, en medio de la crisis que ellos mismos habían fomentado junto con el Fondo Monetario Internacional en el 2001, para evitar una guerra civil dijeron poner planes trabajar, los planes, en ese momento era planes empleo, trabajo, no me acuerdo cómo se llamaba, los planes que puso Duhalde, son fomentados por el mismo Banco Mundial, para paliar un poco las tremendas injusticias que se cometen con los ajustes que se piden para, en definitiva, cobrar las deudas de todos los empréstitos que ellos mismos generan. Bueno, estos planes hechos para ayudar a los comedores, a los comederos, a las cooperativas de trabajo, a los trabajos que se hacen en los barrios, porque muchas veces, como se hacía antes, en las villas se fomentan las actividades de construcción de vivienda y se le da trabajo a todo el conjunto de allí, de ese mundillo. El plomero, el gasista, el azulejista, el que hace el piso, todos trabajan. Bueno, esta es la idea. Son 450.000 beneficiarios. Pero vos vas a seguir escuchando
en los distintos programas masivos de televisión, y vas a seguir que, como si nada hubiera pasado, esta gente te sigue hablando del problema es el gasto público. El problema es el gasto público. Así le fue, porque este gobierno bajó en su momento fuertemente la emisión monetaria. Para eso utilizó justamente las LEVAC, las LELIC, las LETE. Todos son instrumentos de esterilización monetaria que el Banco Central usaba para secar la plaza. Por supuesto, después podemos discutir el déficit cuasi fiscal, porque como son tan ineficientes, después les fallan los mecanismos y tienen que generar otros, van directo a la timba financiera, obviamente, tienen que dar tasas reales de interés positivas extremadamente elevadas, lo que inevitablemente genera que se abandone la inversión productiva y se pase a la inversión financiera. Pero siguen con ese discurso y nunca jamás te van a hablar del tema del consumo interno, de la redistribución del ingreso y de la restricción externa. Esos temas para ellos no existen. El problema de los dólares es un mito. Es un mito. ¿Por qué? Porque si ellos llegan a aceptar como causa, entre otras, yo no estoy diciendo que la emisión monetaria sin respaldo no sea causal de inflación. Yo lo que estoy diciendo es que ellos ponen el eje como centralidad ese aspecto, además del gasto. Por supuesto que siempre el equilibrio fiscal en todos los rubros siempre es beneficioso, nadie lo discute. Pero vos no podés poner la centralidad en eso, porque en un país emergente, en un país con pobreza estructural, con desempleo estructural, con asimetrías enormes con los países desarrollados, y con cuestiones que hacen a la ciencia base, a la ciencia aplicada, que hacen a la falta de generación de insumos, a la falta de una industria pesada, obviamente que siempre vas a estar dependiendo de comprarle a otros lo que necesitas para generar en tu propio mercado. Y eso genera la falta de dólares, ya lo hemos hablado 300.000 veces. Pero ellos nunca, ¿por qué? Porque si ellos te aceptan eso, si ellos te aceptan esa causalidad, tienen que empezar a destruir sus teorías y sus libros sobre el ofertismo, sobre que hay que mirar como exclusiva esa la inversión y no empezar a mirar la calidad del salario que se paga, la calidad de cadenas de valor que se le da a las pymes como generadora de empleo y de consumo interno, y los impuestos, qué tipo de impuestos se aplican progresivos en un país donde todos ponen de acuerdo a la cantidad de riqueza que tienen. Entonces entran a tallar allí que cómo puede ser que los sectores más vulnerables tengan una carga impositiva infinitamente mayor que los sectores más concentrados. Entonces, cuando vos querés empezar a hablar, entre otras cosas, de la sobrefacturación o subfacturación, de exportaciones e importaciones, cuando empezás a tocar los precios de transferencia, que tienen que ver con la ilusión que se hace de las grandes exportadoras, como le pasó, siempre cuento la anécdota, escuchen a quién les voy a nombrar. En el año 98, con el piloto automático, Roque Fernández habla con Menem y le dice: la convertibilidad está quebrada, no puedo seguir pagando los intereses de la deuda cobrando en peso en una economía en recesión, necesito escarbar la olla. Y Roque Fernández le lleva la propuesta a Carlos Menem de empezar a controlar los precios de transferencia, que son, en definitiva, circulación de insumos entre las matrices y sus sucursales. ¿Y qué necesitas vos para controlar los precios de transferencia? Necesitas funcionarios especializados en ese tema para que no te caminen y no te digan que trajeron desde Alemania, trajeron los chips para armar todo un sistema de planta robótica, pagando $100 cada unidad, cuando vos tenés que saber bien que en realidad la unidad vale $30. Entonces vos me inflaste $70 el balance para evitar pagar ganancia y evitar pagar todos los impuestos a la exportación y todo lo que tiene que ver con los autopréstamos. Cuando Roque Fernández dijo esto, en algunos diarios, se imaginan en cuáles, empezaron a decir si Roque Fernández no tenía ideas comunistas. Así como lo escuchás. Roque Fernández, hombre del SEMA, del think tank
neoliberal de la Argentina, muy respetable, gente que trabaja en serio, que no dice pavada, dentro de su ideología. Así que imagínense todo lo que está en juego acá. Por eso no les quepa duda de que apenas asuma el próximo gobierno se va a empezar a trabajar sobre eso. Todos estos sectores conservadores que no quieren que este país salga desde la pata de elefante, desde el modelo histórico de 200 años agroexportador y financiero, van a empezar a boicotear cualquier plan que se haga y enseguida van a volver otra vez con los ñoquis, con los empleados que sobran en el Estado, con el aumento del gasto para generar obra pública, siempre van a estar apuntando a eso. Así que, bueno, acá Macri promete que va a recortar a solo un año de duración los planes sociales, que son, recuerden, 450.000. Después